En otras ocasiones hemos conversado un poco del tema de las cefaleas en general. Hoy vamos a enfocarnos un poco más específicamente en el tema de la migraña y más aún, o más específicamente todavía, en el aspecto de cómo uno diagnostica la migraña, cómo se llega del síntoma, que el más notorio es la cefalea, el dolor de cabeza, cómo se llega de ese síntoma a hacer un diagnóstico ya definitivo de que ese síntoma es por una migraña. Entonces, como todo en medicina en realidad, el diagnóstico se basa fundamentalmente en el criterio médico, ¿cierto? Es el médico quien evalúa y es el médico quien realiza el diagnóstico. Para eso, el médico tiene dos herramientas fundamentales. Una de ellas es la entrevista que le hace al paciente, el examen físico que le hace al paciente. Todo eso se hace en consultorio, ¿no? Y también se apoya de algunos exámenes complementarios que a medida que va pasando el tiempo son más avanzados, son más sofisticados, son más específicos de repente. Algunos son exámenes de sangre, otros son ecografías, otras pueden ser resonancias. Entonces, el médico se basa en estos dos pilares para hacer un diagnóstico. En su evaluación en consultorio y en algún examen auxiliar que posiblemente necesite. Con ambas cosas, el médico hace un juicio clínico y llega a un diagnóstico. Y después viene el tratamiento, etc. En el caso específico de la migraña, entonces uno primero tiene que ubicar algunos síntomas que sugieran al neurólogo que el tipo de molestia que tiene corresponde a una migraña. Ya sabemos, ya hemos hablado un poco cuáles son principalmente esas manifestaciones. El dolor tiene ciertas características, el dolor de cabeza tiene ciertas características que a uno le hacen pensar que se debe a una migraña. Por ejemplo, la ubicación del dolor. ¿En qué parte de la cabeza está ubicado el dolor? En migraña es muy frecuente que ese dolor sea frontal, es decir, adelante, más que en la parte posterior. Es frecuente en migraña que el dolor sea de una de las mitades de la cabeza. Y es frecuente en migraña que el dolor comprometa al ojo, es decir, puede haber dolor ocular, que puede ser un dolor ocular aislado o que puede ser un dolor ocular que se acompaña con el dolor de cabeza de esa mitad de la cabeza. Eso respecto a la ubicación. Ahora, el dolor de cabeza también tiene clásicamente una forma de doler, que es pulsátil. Es decir, como si estuviera latiendo. La persona tiene un dolor en la parte frontal, en la mitad de la cabeza, y ese es un dolor que con mucha frecuencia la persona la siente como un latido. El dolor es pulsátil, ¿no? Es algo muy típico también de migraña. Respecto a la intensidad, difícilmente una migraña es leve. La mayoría de las veces la intensidad del dolor en migraña es alta, tanto así que interfiere con las actividades de la persona. Si está trabajando, si está estudiando, la intensidad del dolor es tal que con mucha frecuencia hace que la persona tenga que interrumpir sus actividades, dejar de hacer sus actividades y retirarse quizás a una habitación oscura, quizás descansar un momento, tomar su medicación, pero llega a interferir, a diferencia de otros tipos de dolor de cabeza, en los cuales la persona puede estar con el dolor ahí presente, pero raramente interfieren con sus actividades, ¿cierto? Eso respecto a la intensidad. La duración. En migraña es difícil que la duración sea menor de 4 horas. Lógicamente, lo menciono en el contexto de una persona que no toma un medicamento para abortar el dolor.
porque si una persona comienza con un ataque migrañoso y la persona toma un analgésico o un antimigrañoso, el dolor puede abortarse rápidamente. Pero si no se da ese consumo de medicación, entonces es raro que la migraña dure 1 hora, 2 horas. Usualmente dura más de 4 horas. Incluso puede durar, no es lo más frecuente, pero incluso puede durar algunos días, ¿cierto? Respecto a los desencadenantes, es frecuente que algunos alimentos como el chocolate y el vino tinto puedan hacer que aparezca una crisis migrañosa. Otro desencadenante importante es la actividad física. Incluso hay personas que son deportistas y que por su actividad deportiva son deportistas profesionales. Desde luego que no pueden dejar de realizar su actividad profesional, que es el deporte. Pero ¿cuál es el problema? Hace su actividad deportiva y comienza un ataque migrañoso. Entonces ahí el neurólogo tiene que ver la estrategia para poder controlar la migraña y que la persona continúe con su actividad deportiva. Otro desencadenante frecuente es, en caso de las mujeres, los cambios hormonales. Por eso es que en muchas mujeres con migraña, en edad fértil, los ataques de migraña suceden en los momentos de menstruación, durante el periodo menstrual, o cuando comienzan a consumir algún anticonceptivo oral que tiene estrógenos, o cuando llegan a la menopausia y comienzan a tomar algún suplemento hormonal. Entonces hay una relación en el sentido de que es un desencadenante los cambios hormonales. Otros datos que apoyan la idea de que el síntoma que tiene la persona es migraña son los síntomas que acompañan al dolor de cabeza. Ya no en sí el dolor, sino los síntomas que acompañan. En migraña, con mucha frecuencia, la persona puede tener náuseas o vómitos. La persona puede tener dificultad o molestia cuando está frente a la luz. La luz le genera mayor dolor de cabeza. Igual con los sonidos. Por eso es que con frecuencia la persona con migraña durante su crisis se encierra en una habitación oscura, silenciosa, y ahí es donde toma su medicamento e intenta reposar, porque hay lo que se llama la sonofobia y la fotofobia, es decir, una molestia frente a la luz y el sonido. Otro síntoma acompañante importante es lo que se mencionó el otro día, el aura. El aura no está frecuente en la mayoría de personas con migraña, en realidad es un síntoma inusual, poco frecuente, pero cuando está presente, ese dato nos hace pensar que hay una gran probabilidad de que el diagnóstico sea migraña. Y el aura se caracteriza por algún trastorno visual, que puede ser visión de chispas, según en mi campo visual, que puede ser oscurecimiento visual, y luego de eso se procede al examen físico. En consultorio el médico tiene que evaluar al paciente, y con todo esto que les he mencionado ya hay una idea de que el diagnóstico puede ser migraña, y luego de eso ya el médico pasa a los exámenes auxiliares como una resonancia o una tomografía que tiene ciertas especificaciones. Así es, vamos a hacer un pequeño corte y volvemos con el doctor Alejandro Calvo. Ya regresamos con Médicos en Acción en Exitosa. Por eso, mozo, deme otra copa. Por favor, deme otra copa. Yo sí soy Iván Cruz y yo también estoy en Radio La Calle. ¿Qué te vas a equivocar? La Calle. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Philip Butters y estoy en Exitosa, la radio del Perú, de lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana y los sábados de 6 a 9 de la mañana. Pasen la voz que en Exitosa le informamos con la verdad. Al bailar con la estampa que exhibes, eres como el Caribe que
parece vibrar, cadencia tropical, vaivén que no revive. Caribeña eres el ritmo, el palmar, caribeña del sol y la furia marina. Por tu gracia divina voy perdiendo el control, es tu ritmo el amor, caricia bailarina, me secuestra en tu comparsa de calor. Caribeña, salerosa, tu cadencia es para mí, el Caribe vibrante salta en tu ritmo, y ahora mismo me matas de frenesí. La Caribeña. Bien, queridos amigos, les recuerdo que hoy día es miércoles y hoy estaré como siempre atendiendo totalmente gratis a las personas que vayan a la Clínica La Luz a partir de las 8 de la noche. Y bueno, seguimos con el doctor Alejandro Calvo, neurólogo, anunciando que para este sábado hemos conseguido que el doctor les haga una evaluación a ustedes en nuestros consultorios de la Avenida Brasil 3219, pero además, como la única forma al final de saber si es que lo que tienes en el cerebro es solamente una migraña o una cefalea tensional, hay casos en que lo único que te queda es hacer una resonancia nuclear magnética del cerebro. El asunto está que este examen cuesta 850 soles cuando es simple, y cuando es con contraste cuesta 1000 soles. Hay mucha gente que no tiene la plata y se queda no solamente con el dolor de cabeza, sino con la duda, que hace más daño todavía. A ver si la persona dirá, Dios mío, de repente tengo un aneurisma, de repente tengo una malformación arteriovenosa, de repente puedo tener un cisticerco, de repente puedo tener cualquier cosa y yo no lo sé porque no tengo plata. Entonces nosotros lo que hemos hecho un pacto con 2 clínicas para que nos cobre el 50%, obviamente luego que el neurólogo la haya revisado, para que usted tampoco no gaste su dinero en vano. Sigamos escuchando a nuestro neurólogo, el doctor Alejandro Calvo. Muchas gracias. Eso es muy importante en realidad. Con todo lo que he mencionado en el bloque anterior, con todos esos síntomas, ya uno tiene una idea que la probabilidad de migraña es alta. Entonces uno tiene que quizás verificar ese diagnóstico, y ahí viene la pregunta de cuándo es que a una persona con cefalea, con sospecha de migraña, se le debe pedir un examen de imágenes, por ejemplo una resonancia o una tomografía. Pues esa indicación que le hace el médico tiene que tener unas especificaciones claras, ¿no? Por ejemplo, en una persona en la cual no se le ha hecho antes el diagnóstico de migraña, que es la primera vez que está con esos tipos de dolores de cabeza, lo más prudente es hacerle un examen de resonancia quizás, para poder verificar que la causa del dolor de cabeza no se debe a otra enfermedad. Por ejemplo, a un proceso expansivo, a un granuloma, alguna inflamación, algún hematoma. Hay una serie de enfermedades cerebrales que pueden simular una migraña. Entonces, si es la primera vez que a la persona se le va a hacer el diagnóstico, lo más prudente es hacerle un estudio de imagen para estar seguros que estamos frente a una migraña y no otra enfermedad. Otra indicación de imágenes es cuando la persona ya tiene el diagnóstico de migraña, pero su dolor cambia. Es decir, siempre ha tenido un mismo tipo de dolor en la mitad de la cabeza, y así ha sido su migraña toda la vida, ya conoce cómo es su dolor, pero de repente el dolor cambia, ya no es como siempre ha sido, cambió de forma. De repente se volvió posterior, comenzó a tener un síntoma focal, como una debilidad en la mitad del cuerpo, o convulsionó, o sea, ha habido algún cambio de su migraña habitual. Ahí también está indicado hacerle un estudio de resonancia. Y la otra indicación es si la persona tiene un cuadro migrañoso clásico, habitual como siempre lo tiene, pero pasa el tiempo, pasan los días y no mejora. A pesar del tratamiento que uno le está dando, la cefalea persiste. Entonces, en esos casos hay que hacer un estudio de imagen para estar seguros que ese cuadro realmente es una migraña y no otra cosa. Puede hacerse tomografía o puede hacerse resonancia. Cada una tiene sus pros y sus contras. Quizás
el contra más importante de la tomografía es que es una radiación. Por eso se evita hacer en gestantes, se evita hacer en niños. Y otro contra que tiene la tomografía es que es un examen cuya resolución de imagen no es tan buena como una resonancia. La resonancia tiene muchos cortes, muchas secuencias, permite ver mucho mejor lesiones. En contra, la resonancia tiene de que hay algunos pacientes que no se le puede hacer, por ejemplo, si tienen un cuadro de marcapaso o si tienen alguna clavo óseo de metal, en esos casos no se puede realizar. Pero cuando está indicado, como he mencionado en estos casos, es lo más prudente hacer un estudio de imágenes que está indicado según esa sospecha. Y este sábado a las 8 de la mañana vamos a estar con la campaña. Vamos a hacer un descarte de migraña, como mencionó el doctor Macé. Están cordialmente invitados. Personalmente vamos a hacer la entrevista, vamos a examinar y vamos a ver si algún paciente requiere algún estudio o no de resonancia con la facilidad de la campaña que ha mencionado el doctor Macé. Y para cualquier duda adicional, pueden llamarme a mí también al 94-8649-230, 94-8649-230, si es que tienen alguna duda adicional respecto a algún dolor de cabeza que puedan tener. Bien, entonces, queridos amigos, no se olviden que si usted tiene un dolor de cabeza que lo trae muy fastidiado y muy confundido, tiene pues la oportunidad este sábado en Oprese, en la avenida Brasil 3219, de ser evaluado con un neurólogo de carrera de uno de los más grandes hospitales del país, como es el Hospital Rebagliati, el doctor Alejandro Calvo, y sobre todo, lo más importante, que usted va a tener la oportunidad de hacerse una resonancia ahorrándose más de 400 soles, porque nosotros hemos conseguido esos descuentos, porque no tiene gracia hacer el diagnóstico si no se puede corroborar y que usted se vaya tranquilo. Bien, agradecemos al doctor Alejandro Calvo, y ahora nos vamos con el doctor Juan Quinteros, director de dermatóloga Soma Aesthetic, para hablar sobre plasma rico.